Hola, buenos días hermanos, los saludo a todos con la paz del Señor. Vamos a continuar con nuestros estudios en la carta a los Efesios, pero antes de abrir nuestras Biblias quería compartir con ustedes una breve historia que encontré en un libro, este libro que se llama Santidad de Nancy Demos. Es un libro que es de mi esposa, que una vez me compartió algo de lo que decía acá y me encantó, así que se lo tomé prestado y quería compartirles una historia que cuenta aquí, que habla un poco del tema de lo que vamos a estar viendo hoy. ¿No? Dice así: una enfermera misionera de origen británico ayuda a un mendigo marroquí de 11 años, un niño de 11 años, llamado Hadim. Noche tras noche ella lo recibe en su casa para cenar y calentarse junto al fuego, al igual que a otros niños mendigos. Una noche, después de la cena, Hadim robó impulsivamente 2 huevos de la cocina de la amable mujer. Justo antes de que salieran juntos a la fría y lluviosa noche para visitar a otro niño necesitado, la mujer toma una antorcha para alumbrar el camino en las oscuras calles. Sin embargo, para sorpresa de la enfermera, Hadim no quería caminar junto en la luz. Parecía inquieto por mantenerse fuera de su alcance, escabulléndose entre las cunetas, arrastrándose contra el muro. Estaba muy oscuro y lodoso, y un par de veces se alejó un poco, haciendo con fuerza sus preciosos huevos en las ambas manos. Se sentía incómodo, tenía mucho miedo de que la luz lo alcanzara. Por alguna razón, no parecía que los huevos justificaran el esfuerzo. Quería deshacerse de los huevos y al mismo tiempo quería aferrarse a ellos. Como nos ocurre tantas veces, Hadim debatía entre su deseo de hacer lo correcto y su deseo de aferrarse a su pecado, a pesar de que le causara tanta desdicha. Bueno, y continúa la historia, ¿no? Yo quería que avancemos hasta el final de esta historia, en donde dice así: más adelante, Hadim tropieza y cae en la oscuridad y se lastima, se golpea las rodillas y rompe los huevos. Cuando la enfermera lo alumbra con su antorcha, está cubierto de barro, sangre y yema de huevo. Él rompe en llanto, aterrorizado de pensar de lo que ella podía hacer después de descubrir el robo. ¿Llamaría a la policía? ¿Lo mandaría a azotar o encarcelar? Él sabía que había perdido el derecho de toda bondad de parte de ella y estaba seguro de que nunca le permitirían volver a disfrutar de la luz y el calor de su hogar. Sin embargo, para su asombro, la enfermera lo levantó y lo llevó de regreso a su casa, donde lo limpió de pies a cabezas, cubrió sus heridas, cambió sus harapos por ropa nueva y limpia. Le declaró su perdón y le explicó su necesidad de ser perdonado por el Señor y de andar en la luz. Hadim miró su ropa limpia, sus vendas inmaculadas, y comprendió. Los huevos a los que sus ojos habían sido tan valiosos ya no estaban, pero ya no los quería. Había sido perdonado, lavado y limpiado, y lo habían traído de regreso al refugio tibio y tranquilo que en el hogar de la enfermera tenía. Volvieron a salir a la oscuridad para buscar a la casa del otro chico, pero todo era completamente diferente ahora. Ahora caminaba bajo el abrigo tibio de la enfermera y a su lado, resguardado de la lluvia. No caería, no tendría miedo a la luz, porque ya no tenía nada que ocultar. Caminaría guiado por su brillante y serena llama. Sería una dicha. Muy bien, y ahora sí vamos a abrir nuestras Biblias, cada uno en la carta a los Efesios, capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 8 al 14. Dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas,
porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Muy bien, hasta ahí nuestra lectura. Son unos versículos muy cortitos, pero a la vez encontramos una gran profundidad en esta palabra, ¿no? Porque nos dice: ahora sois luz, anden como hijos de luz. Nos dice que Dios es luz, ¿no? Porque dice, son hijos de luz, y a la vez dice, son luz. Cuando leemos estas palabras, creo que todo lo primero que pensamos son en las palabras del Señor Jesús, cuando ahí en el Evangelio de Juan, ¿no? Nos encontramos con todos los yo soy que Jesús nos cuenta, ¿no? Nos relata allí el Evangelio. Y el segundo es: yo soy la luz del mundo. Y cuando vemos en Mateo también, ¿no? Nos dice: vosotros sois la luz del mundo, también, ¿no? Es decir, esto de la luz, en realidad, nos muestra en principio que Dios es luz, ¿no? Y a pesar de que uno dice, bueno, ¿de qué está hablando todo esto, ¿no? O cuál es el significado de decir andemos en luz o somos luz y a la vez somos hijos de luz, ¿no? Que Dios es luz. ¿Qué significa todo esto, ¿no? Obviamente no es una frase hecha, sino lo que encontramos acá es que el cristiano, el que es hijo de Dios, anda en santidad. Y el mundo, ¿no? Anda en las tinieblas, anda en el pecado. Por lo cual dice: ahora sois luz, antes eran tinieblas, ¿no? Fíjense, el versículo 8 dice: antes eran tinieblas, pero ahora sois luz. No hace falta ser, no sé, fanático de Metallica o de Nirvana para decir este es un oscuro, no. Tal vez nosotros podamos vestirnos de traje, corbata, ir todos los domingos a la iglesia, sin embargo andar en pecado, ¿no? Lo cual, eso es lo que determina si somos luz o si somos tinieblas, si andamos en la luz o en las tinieblas. Y el versículo 8 dice: antes eran así. Creo que todos pensamos, ¿no? O lo primero que me recuerda es Efesios capítulo 2. Antes estaban muertos, pero Dios les dio vida. Estaban muertos y estando aún muertos, Dios les dio vida. Antes éramos tiniebla, ahora somos luz. Y lo que creo que es algo que queda muy claro en esta carta, ¿no? Es que la vida cristiana, y lo enfatiza permanentemente Pablo y lo muestra para que no quede ninguna duda de que la vida cristiana no es gris. La vida cristiana no es algo mediocre ni tibio, sino que es a fondo con Cristo. Y lo vemos desde que empezamos el capítulo 4, desde el versículo 17, que allí dice: no anden como los otros gentiles que son, ¿no? Ahí dice, tienen el entendimiento entenebrecido, el corazón endurecido, que están totalmente ajenos, no tienen ninguna capacidad de comprender. No, nada que ver a eso. Es decir, lo que está diciendo es: el cristiano, el Hijo de Dios y el mundo no tienen nada que ver. Eso es lo que nos dice permanentemente esta carta. Y acá algo que yo creo que es muy importante entender, ¿no? Creo que muchas veces cuando yo meditaba en esta palabra, nos hemos encontrado o hemos escuchado mensajes y palabras, y de alguna manera en donde nos presenta como que en la vida cristiana uno debe tratar, ¿no? de ir hacia un ideal. Cuando nosotros leemos esto, cuando yo leo esto, me encuentro con la palabra, es muy claro y nos dice claramente: no hay puntos medios. La vida cristiana, o estás de este lado o estás del otro. Y acá dice, ¿no? Antes eran tinieblas, ahora ya son luz. Fíjense, la clase pasada estuvimos hablando de que estamos en un contexto, en un mundo donde totalmente es
ya se perdió el sentido de la vergüenza, ¿no? Es totalmente depravado, un mundo totalmente inmoral, y frente a esta situación que es muy parecida, es casi igual a la que se encontraban los efesios, ¿no? La que nosotros estamos viviendo. Dice, en la clase pasada lo estudiamos, ¿no? Versículo 3, toda esa inmundicia, ni aún se nombre. Yo no sé por qué Reina Valera dice como conviene a santos. Allí la palabra, en realidad, la traducción, ¿no? Sería como corresponde. Ahí la Biblia de las Américas, por ejemplo, traduce de esta forma, ¿no? Como corresponde a santo. Porque no es algo que si te conviene, es lo ideal, es lo que más te conviene. No. Acá lo que está diciendo es, un santo corresponde que sea así. Ni aún se nombren estas cosas. Es decir, el mundo, lo del mundo, no tiene nada que ver con la vida cristiana. Ni palabras deshonestas, dice el versículo 4, ni necedades, ni chistes groseros, ¿no? Y otra vez como conviene, como, porque no conviene, ¿no? Las otras versiones dicen, esto no es de una vida cristiana. Lo dice muy claro, ¿no? Versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún, es muy importante lo que dice acá, para no darle vuelta, para no suavizar, intentar alivianar. Muchas veces nos encontramos en situaciones así, ¿no? Cuando compartimos la palabra, es decir, esto es algo que no sé, es muy duro, ¿no? Parece. Y a veces como que caemos en esa tentación de querer como suavizar un poco la cosa, ¿no? Para no hacer sentir mal, ¿no? El tema es el siguiente, esto es un tema muy serio. Acá lo que está diciendo es que la verdadera vida cristiana no es en un punto medio. Por lo cual, si hay personas que están en ese punto, creyendo que son hijos de Dios, creyendo que son cristianos, lamentablemente se están yendo al infierno muy contentos, creyendo que van a ir a la presencia de Dios, creyendo que uno puede decir, Señor, yo te acepté en mi corazón, te recibo en mi corazón, pero bueno, me tira la carne y la verdad que yo soy carnal. Y fíjense lo que dice acá. Sabéis esto, ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra, fíjense la palabra que utiliza, ¿no? Yo estuve pensando en esto hace ya un tiempo, ¿no? En lo que es la idolatría. ¿Será que en las iglesias puede haber idolatría? Es un punto muy interesante, ¿no? Porque muchas veces decimos rápidamente, no, yo no adoro ninguna imagen, no somos como los católicos, nada que ver, no veneramos a nadie. Nosotros es un tema muy profundo y lo que dice después dice, ninguno, fíjense cómo continúa, ninguno tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y continúa diciendo además, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando yo leí este versículo pensaba en esto que es la ira de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra encontramos esto que es la ira de Dios, ¿no? Decimos que es lo más terrible que nos podemos imaginar, ¿no? Es el castigo máximo, la condena más dura que que podamos imaginarnos. Sin embargo, es algo que obviamente el cristiano no, el Hijo de Dios, no lo va a sufrir porque lo sufrió Cristo, ¿no? Cuando nosotros vemos todo lo que fue la crucifixión, ¿no? Cuando incluso a veces vemos películas o en una serie, ¿no? En la Pasión de Cristo, que no solamente para Jesús fue la crucifixión, sino que además fue la burla, fue la tortura, ¿no? Los latigazos, fue la corona de espinas, fue un montón de palabras que le dijeron y cosas, y el abandono, que nadie estaba con él, que hasta Dios hizo oscuridad en el medio del día, porque justamente toda la ira de Dios se derramó en Cristo en ese momento. La ira que era para nosotros, por lo cual nosotros, gracias a Jesús, no vamos a sufrir la ira de Dios. Pero el mundo sí, porque el mundo que rechaza a Cristo, le espera la ira de Dios. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, ¿no? Vemos eso tan terrible que es.
y es como algo que no queremos ni siquiera pensarlo. Sin embargo, acá dice, versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas. Pienso en nosotros los que predicamos la palabra. ¿Por qué muchas veces queremos suavizar las cosas si lo que estamos hablando es algo muy grave? Estamos hablando de que tal vez personas que estén en las iglesias terminen yéndose al infierno porque piensan que Dios acepta cualquier cosa, total, y deja que cualquiera viva igual que el mundo, y no es así. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, sobre el mundo. Por lo cual, cuando nosotros leemos acá, dice, ahora son luz, ya no tienen nada que ver con el mundo, ya no tienen nada que ver con las tinieblas. Y me gustaría que abramos en Primera de Juan, la carta Primera de Juan. Vamos a abrir en Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 5 en adelante. Dice así. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. Primeramente quería aclarar, ¿no? Acá la carta de Juan está escrita en un contexto totalmente distinto, ¿no? Muchos años después que Efesios, y en un contexto distinto por eso tiene un sentido mucho más profundo acá en Juan, ¿no? Porque cuando habla de la luz, en realidad, cuando nosotros incluso vemos el Evangelio de Juan, ¿no? Que es muy distinto a los otros tres sinópticos, vemos que Juan todo el tiempo está tratando de desenmascarar las sectas y todas las herejías que habían surgido en este tiempo, ¿no? Que todavía en el tiempo de Efesios no estaba, que era el gnosticismo, ¿no? El gnosticismo, que es un poco para simplemente hablar del contexto, ¿no? El gnosticismo era una herejía que mezclaba entre muchas creencias, entre ellos habían metido todo lo cristiano, con distintas otras creencias de otros lugares, y intentaba decir que Dios era alguien oscuro, ¿no? Que era difícil que no se podía comprender, ¿no? Que era esotérico, ¿no? Que, digamos, uno solamente podía llegar a Dios por medio de personas que eran iniciados en el esoterismo y por eso Juan, cuando habla de la luz, está hablando de que, en este sentido, ¿no? De que Dios es alguien que es claro y que es comprensible, capaz de, cualquiera puede comprender quién es Dios y conocer a Dios por medio de Cristo. Conociendo la vida de Cristo conocemos a Dios, ¿no? Por eso en este contexto Juan escribe, vamos a leer, versículo 5, empezamos de vuelta, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Está diciendo, si vos decís que sos un hijo de Dios, si vos decís que aceptaste a Cristo, no sé, que recibiste al Señor en tu corazón, que tenés comunión con él, podés decir lo que quieras, está diciendo Juan, pero si andás en tinieblas, estás mintiendo, dice. Por lo cual, y un poco nos lleva a algo parecido a lo que dice Santiago, ¿no? Crees que tenés fe, crees en Jesús o crees en Jesús, porque de hecho creo que muchas personas creen en Dios o de alguna forma todos creen, o la mayoría, ¿no? De la gente cree en un Dios. Sin embargo, eso no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué? Porque sus obras, su vida, muestra otra cosa. Continuamos. Versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Inmediatamente Juan allí nos muestra el que sí es un verdadero Hijo de Dios. El verdadero creyente, el verdadero cristiano, ¿no? Es este, y cómo toda la gracia de Dios se derrama haciendo este milagro, esto que es imposible. Cuando nosotros pensamos en esa ira de Dios, que es justa y que va en contra de aquel que es pecador, ¿no? Decimos, eso es lo justo, eso es lo que corresponde, por lo cual nada puede salvarnos.
nos encontramos con este milagro que es que Jesucristo dio su vida, dio su sangre, como dice acá el versículo 7, haciendo este milagro, ¿no? Que es esa sangre capaz de limpiar nuestros pecados. Y allí, bueno, toda esa gracia, ¿no? Derramada de parte de Dios. Continuamos, el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, cuando nosotros muchas veces decimos, no, pero yo me arrepentí, la verdad que ahora estoy bastante bien. No, creo que es una manera de pensar en donde uno muestra la oscuridad que sigue habiendo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros ojos, frente a lo que es Dios. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros vamos conociendo a Dios, nos acercamos, como dice acá, a la luz, porque Dios es luz, dice, ¿no? Y Dios es un Dios santo, ¿no? Cuando nos acercamos frente a esa santidad de Dios, frente a todo lo que es Dios y nuestros ojos de a poco van conociéndolo, entonces, ¿cómo creer que nosotros estamos bastante bien? Mientras más nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta de lo pecadores que somos. Cuando uno dice, ¿no? Yo quiero agradar a Dios, de verdad, sinceramente, quiero agradarlo en todo, en mi vida. Me doy cuenta y cada vez compruebo más que lo pecador que soy. ¿No? Me hace acordar a Romanos 7, Pablo, diciendo, hallo esta ley, que soy carnal, vendido al pecado. Cuando nosotros pensamos en esto, ¿de verdad alguien cree que Pablo era carnal? Pablo, conocemos su vida, tenemos cuantos escritos de Pablo. Creo que todos podríamos estar de acuerdo en que era un hombre totalmente espiritual, ¿no? Y que vivía en el poder del Espíritu. Sin embargo, él dice esto, ¿no? ¿Por qué? Cuando uno conoce a Dios y lo va conociendo cada vez más, se va acercando a la luz cada vez más. La luz pone en evidencia lo pecadores que somos. Fíjense, tengan el dedo marcado ahí en Primera de Juan, todavía no lo saquen, pero volvemos a Efesios, el versículo 13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual nosotros, cuando nos acercamos a Dios, cuando estamos en luz y andamos en luz y nuestras vidas se acercan a la luz, comprobamos esto, que somos pecadores. Entonces acá dice, Primera de Juan, el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El 9 dice, si confesamos nuestros pecados, es decir, aquel que es capaz de reconocer todo el tiempo, aún en lo mínimo, el pecado. Porque queriendo agradar a Dios, muchas veces decimos, hice esto para el Señor, y entra la vanagloria, y allí también entró el pecado, aún en lo mejor que podamos hacer muchas veces. ¿Y ahí qué hacemos? Caigamos de rodillas cuando nos vamos dando cuenta, Señor, cómo es mi corazón. Y decía, ¿no? Lo corté al versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando nosotros pensamos en la vida cristiana, porque acá la carta de Juan es una carta que habla y el propósito, después lo cuenta Juan, ¿no? Al final de la carta, es mostrar quién verdaderamente es un cristiano, un verdadero cristiano. ¿Quién es un verdadero hijo de Dios? Si querés saber si sos un verdadero hijo de Dios, lee esta carta, ¿no? La semana que viene vamos a volver a esta carta, ¿no? Pero el versículo 7 dice que además cuando nosotros, acá seguimos en Primera de Juan, ¿no? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, por lo cual nuestra vida no solamente es una vida en luz respecto a Dios, en función a Dios, sino también con nuestros hermanos, ¿no? Cuando nosotros veíamos en Efesios el capítulo 4, la primera parte del 1 al 16 hablaba de la unidad. Después el capítulo 5, los primeros 2 versículos decía que imitemos a Dios y que andemos en amor, como Cristo, ¿no? Es decir, nosotros con nuestros hermanos demostrando el amor. Fíjense lo que dice ahora acá, Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 8.
Dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Es decir, cuando nosotros pensamos, ¿no?, en decir, tenemos una vida cristiana, y de muchos años ya tal vez, no importa, muchas veces pasan los años y nosotros creemos que vamos agradando al Señor, que vamos haciendo las cosas como a Él espera de nosotros. Sin embargo, lo que dice la palabra de Dios es, fíjate, tu vida es luz, tu vida manifiesta verdaderamente. No estamos hablando de intenciones, no estamos hablando de que nosotros tratamos de vivir una vida como nos dice la palabra. Está diciendo, fíjate cómo vivís, fíjate tu vida, tus palabras, lo que haces de lunes a viernes, todo lo que es tu vida fuera del ámbito ¿no?, que en donde estamos todos. Escuchaba un pastor el otro día, decía, parece que entran con una cara de santo, y yo digo, estos qué pecadores que son, ¿no? Porque cuando uno quiere mostrarse como bueno, ¿no?, muchas veces. Y creo que es algo que tenemos que entender, que todos somos pecadores y lo vamos a seguir siendo. Ahora, una vida transformada por Dios es una vida que comienza nueva, que a pesar de que tenemos este cuerpo de pecado, como decía Romanos en el capítulo 7, ¿no?, y que queremos librarnos, así como cuando uno quiere agradar a Dios, verdaderamente, de todo corazón, quisiera sentirse como Pablo ahí que decía, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Como diciendo, matame y llevame al cielo en donde ya no voy a pecar, porque lo único que quiero es agradarte. No está hablando de pecados terribles como alguien del mundo. Está hablando de alguien que quiere agradar a Dios en todo y que vive agradando a todo, pero aún así ve el pecado. Fíjense, 2 Corintios, vamos a leer algunos versículos ahí. Cuando nosotros leemos Corintios, decimos, ahí encontramos la iglesia en donde había mucha gente carnal. Y decimos, ¿eran cristianos? ¿Existe el cristiano carnal o qué es eso? Yo veo la palabra de Dios que dice algo distinto. Y allí decimos, Pablo les decía, no le puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales. En el capítulo 13, al final de la carta, dice, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Le está diciendo, fíjense si están en la fe. ¿Qué fe tienen? ¿Es una fe genuina? O como dice Santiago, tenés una fe muerta. ¿Tenés una fe verdadera? Alex San Pedro habla de la fe diabólica, ¿no? La fe diabólica, ¿no?, hablando allí como la vida como un fariseo. Existe una fe diabólica que es la que el que cree, así como los demonios creen y tiemblan. Examinaos, dice. Vamos a Efesios, el capítulo 5, el versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Allí las otras traducciones ponen examinando, ¿no?, como esa cosa de estar examinando y qué es lo que agrada a Dios. Y acá es interesante, ¿no?, porque la idea es que vayamos examinando constantemente nuestras vidas, si estamos agradando a Dios. Examinando todo el tiempo, todos los días, si estamos de verdad agradando a Dios. Cuando pensamos en esto de agradable, ¿no?, algo agradable, que si nuestra vida, no intenciones, sino lo que hacemos, agrada a Dios, pensamos en allí el versículo 2, ¿no?, que dice, como Cristo se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No estamos hablando de ese sacrificio que agrada a Dios, que es un olor fragante. Tu vida es eso. Examinaos, dice, todo el tiempo, ¿no? Muy bien, continuamos con el versículo 11, dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas.
Es muy interesante porque lo que dice acá no simplemente está diciendo que nosotros como cristianos no debemos amoldarnos al mundo, ni debemos llevar una vida como el mundo la lleva, no tenemos nada que ver con eso. No está diciendo solo eso, está diciendo que además nosotros somos luz. Por lo cual Jesús cuando dice, ustedes son la luz del mundo, no está diciendo que tienen que aislarse del mundo, que esconderse, que no tienen que contaminarse. Obviamente que no debemos contaminarnos, pero Jesús dijo, una luz no se pone adentro de un cajón, no se esconde en un almud, ¿no? Ni abajo de la cama, sino que se pone arriba para que ilumine todo. Por lo cual dice, ustedes, nosotros, somos la luz del mundo. No simplemente estamos para no contaminarnos, sino para incluso alumbrar al mundo. Y cuando acá dice el versículo 11, y no participéis de las obras infructuosas, ahí esa palabra significa sin fruto, ¿no? Infructuosa, algo que no tiene fruto, que es estéril, algo nos recuerda Juan 15, ¿no? Cuando Jesús dice, yo soy la vid, mi padre es el labrador, ustedes son las ramas. El que lleva fruto es podado por el labrador, pero el que no lleva fruto es cortado por el labrador y echado al fuego. Y cuando nosotros vemos las obras de las tinieblas son así, son estériles, sin fruto, no llevan a nada, no producen absolutamente nada. Pero el que anda en luz, fíjense el versículo 9, ¿no? Que lo habíamos salteado, dice, porque el fruto de la luz es ahí, ¿no? No sé por qué Reina Valera pone fruto del Espíritu como una semejanza a Gálatas, ¿no? El fruto del Espíritu. Pero acá está hablando de la luz en este sentido, aunque no es algo que esté mal, ¿no? Porque obviamente el que anda en el Espíritu es alguien que está en luz. Pero todas las otras versiones dicen el fruto de la luz, ¿no? Porque acá habla de estas tres características, ¿no? Bondad, justicia y verdad. El fruto de la luz, de aquel que es luz y que anda en luz, anda en toda bondad, justicia y verdad, por lo cual su vida va a ser algo que afecta a un montón, afecta a otros, y además el versículo 11 no es muy interesante porque dice, no participen, como en el versículo 7, no participen de nada de lo que el mundo, sino más bien reprender. Ahí la palabra reprender, ¿no? Uno lo entiende como un reto, ¿no? Como alguien que te reprendo, ¿no? Y la palabra tiene un sentido de sacar a la luz, ¿no? En ese sentido de dejar en evidencia, vamos a decir, ¿no? La versión de las Américas, la Biblia de las Américas dice desenmascarando, ¿no? Es decir, cuando uno tiene un testimonio, cuando uno lleva una vida que es luz, ¿no? Frente a las obras infructuosas del mundo, ¿no? Cuando ven mi obrar en toda bondad, en justicia, en verdad, entonces eso pone en evidencia que ellos están mal, por lo cual esa diferencia tan clara, tan marcada entre alguien que anda en luz y alguien que anda en tiniebla, hace que el que anda en tinieblas dice, este es distinto, este tiene algo que hasta me llama la atención. Cuando nosotros empezamos en el capítulo 4, el versículo 1 dice, anden como es digno del llamado que tuvieron, ¿no? Esa vocación que tuvieron, que Dios les dio. Anden como es digno. Muy profundo ese versículo, ¿no? Y encontramos allí que el mejor sermón que podamos dar en nuestra vida es nuestro testimonio. Que todas las palabras que se nos ocurran decir o que podamos decir o todo lo que podamos predicarle a quien sea del mundo, nuestro mayor sermón que podamos tener es nuestro testimonio, es nuestra vida siendo luz en el lugar en donde estamos para que el otro vea y diga, este es distinto. ¿Qué pasa? Que este es distinto, me llama la atención y yo quiero eso, porque este tiene paz, porque este no vive como el mundo, porque este no tiene nada que ver con el resto, es distinto a los otros. Todas nuestras palabras, todo lo que podamos decirle a otras personas cuando intentemos predicarles de Cristo, solamente van a tener sentido si nuestra vida es consecuente con lo que decimos, ¿no? Como se dice, tus palabras, tus obras, tus actos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar lo que decís. Muchas veces uno dice, hacé todo esto, pero yo no lo hago, ¿no? Sin embargo, no, la vida cristiana no es eso. La vida cristiana y el testimonio es ser luz.
es iluminar a la oscuridad, es iluminar y ser luz, es marcar esa diferencia en este mundo, en aquel que está en oscuridad. Cuando, es decir, ¿no? Decir que yo diga, soy cristiano, en un lugar, ¿no? En mi trabajo, que yo diga, soy cristiano, no es una etiqueta más. Muchas veces tenemos esta tendencia, ¿no? A decir, ¿de qué cuadro sos? ¿De Boca, de River, de San Lorenzo, del Rojo? Bueno, listo, es como una etiqueta que le ponemos, este es así, ¿no? O sos de derecha, sos de izquierda y le ponemos una etiqueta, ¿no? Este es así, ¿no? Ser cristiano no es una etiqueta más. Ser cristiano es ser la luz del mundo. Ser cristiano es es saber que somos portadores de la verdad de Dios, de la verdad de todas las cosas, de la existencia de todo. Una, como se dice, ¿no? Una cosmovisión del mundo, en donde le encontramos sentido a la existencia de todo, y no solamente a esta vida, sino a lo que está más allá, lo que el resto del mundo no tiene. Por lo cual, ser cristiano no es una etiqueta más. No es decir, bueno, como decía José Luis, es evangelio, ¿no? Se dice, ¿no? No. Estamos hablando de alguien que es la luz del mundo. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Cuando nosotros leemos Efesios capítulo 1, el versículo 23, dice que llevamos la plenitud, o la iglesia está para llevar, mostrar, ¿no? Dar a conocer la plenitud de Cristo al mundo. Ese es el objetivo del cristiano, ¿no? Por lo cual, ser luz es lo que en realidad va a determinar si sos o no sos hijo de Dios. Ser luz es un testimonio que va a ser tan impactante para los otros, ¿no? Cuando alguien es luz, ¿no? Por ejemplo, esta semana Lucre compartió el testimonio de Juan Culac. Fue a la ferretería y quiso comprar algo y el hombre le dijo, ¿usted es cristiano? Nos preguntamos, ¿cómo se dio cuenta? ¿Fue solamente a comprar unos minutos y saltó la luz? ¿Por qué? Hay algo en donde se ve, ¿no? En todo, en su cara ya, en su forma de hablar, en, no sé, la paz, en algo que lleva al otro a decir que este tiene algo distinto. ¿Por qué? Porque fue luz, es luz en donde está, ¿no? Y nosotros, Juan Culac es un caso especial, ¿no? Nosotros decimos, cuando hablábamos del amor, decimos, hay algunos que son fáciles de amar y otros son difíciles. Juan es totalmente fácil de amar, ¿no? Cuando nosotros, la última vez que lo saludé, fui a la camioneta a saludarlo, chao Juan, se dio vuelta y me metió la mano en la camioneta y me dio un frasco de miel, ¿no? ¿Por qué hizo eso? Decía yo. Porque es así, porque es bueno, le sale, no sé, da ese fruto de la luz, que es en toda bondad, no es algo que le brota, ¿no? Cuando uno dice, qué fácil que es amar a una persona así, ¿no? ¿Quién no? Pero hay personas que son difíciles, sin embargo el cristiano ama, ¿no? Ama a todos. Y ser luz es que el otro vea, el que está en oscuridad, aquel que es del mundo, vea y diga, este es distinto, es cristiano y es algo que yo veo que me llama la atención, porque yo veo que no me va bien. Quise hacer la mía, quise hacer lo mejor posible, pero no me está yendo bien. Pero qué feo cuando alguien dice, ¿este cristiano? Déjame. No, prefiero seguir así como esto. No, para ser así como este, qué feo. Cuando alguien dice, soy cristiano, y el resto lo ve como una etiqueta, pero después lo va a mirar y lo va a observar. El pastor Llagarías compartía y decía hace un tiempo, ¿no? Que el mundo nos mira, nos observa. Cuando uno dice, soy creyente, soy un hijo de Dios, ¿no? Soy un cristiano. El mundo te observa, por más que haya personas, Llagarías decía esto, ¿no? Por más que haya personas que digan, a mí no me interesa, que cada uno haga lo que quiera, vos querés ser cristiano, listo, pero en el fondo va a estar mirando. ¿Por qué? Decía. Este pastor decía, ¿no? Llagarías, porque esa persona va a estar mirando y cuando le encuentra algo, va a decir, ¿viste? Que si es cristiano y hace esto, y eso lo hace justamente para acallar su conciencia, ¿no? Esto nos decía el pastor. Por lo cual siempre vamos a estar ahí
y nos van a observar. ¿Y qué importancia el testimonio? Pero qué diferencia cuando alguien es, como dice la palabra, cuando un cristiano verdaderamente es luz y es irreprensible, ¿no? Irreprensible quiere decir que nadie tiene de dónde agarrarse para decirte algo. Irreprensible, otras versiones dicen irreprochable, ¿no? Es decir, que nadie te puede decir nada. Nadie puede decirte, sí, pero vos tenés esto, ¿no? Muchas veces yo anoté una listita, ¿no? Dicen, sí, este es cristiano, y la verdad que es bueno, es un buen pibe, es una buena persona, pero le da un poco a... O es cristiano, pero es ventajero, viste que siempre está ahí la guita, parece que él lo tiene siempre en la cabeza. Es cristiano, es bueno, pero es chusma. Es bueno, pero tiene una boca, habla peor que yo. Es cristiano, pero es calentón, se pelea con cualquiera por nada. Es cristiano, pero es dejado. Su casa se cae a pedazos, así, eso es el cristiano. Es cristiano, pero es vago. Es cristiano, pero es mentiroso. Es cristiano, pero es irresponsable. No. Irreprensible quiere decir que no tenés nada. De que nadie se puede agarrar de algo para decirte, sí, sí, sos bueno, pero tenés esto. Porque donde te ven algo, te lo van a echar en cara. El verdadero cristiano es irreprensible. La idea es algo que no tiene manija, ¿no? Como que no tiene de dónde agarrarse, nadie te puede reprochar esto, ¿no? Ni lo más mínimo, ¿no? Es irreprensible, qué excelente palabra, ¿no? Entonces, qué responsabilidad, el testimonio, ser luz en este mundo. ¿Por qué? Porque de esa forma solamente las personas se van a sentir atraídas a decir, ¿de qué se trata esto? Que en lo que ellos creen. ¿De qué se trata esto de Jesús? Esto de que Dios es el Padre. ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esta vida? Y otros se van a sentir mal, se van a sentir incómodos. Cuando uno es irreprensible, ¿no? Unos se sienten atraídos porque de verdad buscan la verdad, pero otros se sienten mal y nos van a rechazar. Cuando uno es irreprensible y es un verdadero cristiano, va a ser rechazado por muchos, porque muchos, como dice la palabra, ¿no? La luz vino al mundo. Jesús, cuando habla con Nicodemo, le dice, ¿no? En el capítulo 3 de Juan, la luz vino al mundo. ¿Pero qué pasó? Porque mucha gente escucha y cree en Dios. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que amaron más las tinieblas que la luz. Conocen, escuchan y creen tal vez. Pero el pecado, aman más las tinieblas que la luz. Por lo cual, cuando alguien es un verdadero cristiano, va a tener esa persecución, esa burla, toda esa cosa, ¿no? Pero eso es lo que debemos buscar, o sea, conseguir que el mundo nos vea de esa forma, que seamos luz, que afectamos a este mundo. Como decía, ¿no? La luz no está para esconderse, sino para alumbrar.